estudiantes de medicina y médicos generales. Ok. Bueno, como vemos, los niños son unos personajes muy especiales, como pueden ver, de todas las contexturas, con una inmadurez motriz en mayor o menor grado, y lo más peligroso en ellos es que no tienen miedo de nada. Entonces el tipo de fracturas en niños es diferente al tipo de fracturas en adultos. Ya veremos por la constitución ósea, el volumen, el tipo de trauma y las situaciones que veremos más adelante. Hablando un poco de la composición del hueso, vemos que la constitución normal de todos los huesos es 25% de agua, 45% minerales y 30% de materia orgánica, o sea que el 65% de los huesos es un producto inorgánico y el 35% es orgánico. Pero en los niños, a diferencia de los adultos, vamos a encontrar que los huesos son un poco más hidratados por la cantidad de colágeno, la calidez del hueso es más elástico. Y hay algo característico, y es que cuando estén operando en una cirugía del niño, van a encontrar que el cubrimiento óseo es mucho más elástico que un cubrimiento de la metáfisis o epífisis de un adulto, que es completamente casi que deshidratado. Por lo tanto, el tipo de fracturas que encontraremos y el tipo de trauma que encontraremos en ellos nos da los diferentes tipos de fractura que más adelante los vamos a calificar. La osteoma es la unidad funcional de los huesos. Consta de un grupo de células comunicadas por unos conductos y canales de Havers, que son los que llevan la circulación a todas estas células, que se forman una serie de laminillas, en grupos de 20, forman una estructura en la parte cortical muy dura. Estos canales de Havers también están comunicados a su vez por los conductos de Bowman. Y el hueso en sí, vamos a ver que no es algo, uno siempre piensa en hueso a diferencia de un hígado. Las funciones del hígado son múltiples, pero el hueso también tiene múltiples funciones, es algo proactivo también. Dentro de las funciones del hueso encontramos la protección, como en el cráneo, en el tórax, las funciones de sostén en las extremidades, las funciones de movimiento que se dan por las inserciones tendinosas a lo largo de los huesos largos, la transducción del sonido, ¿ya? Las funciones metabólicas, el almacenamiento de minerales, fosfato y carbonato de calcio, almacenamiento de energía por la grasa endomedular y la hematopoiesis. Ok, las fracturas en niños, en sí ese porcentaje está elevado. Es traducir que los niños, o sea los de sexo masculino, se fracturan con una frecuencia 2 veces mayor que las niñas, es 2/3 partes que en las niñas, aunque cada día más, debido a la conducta deportiva de las niñas, que hoy en día se han apoderado del fútbol y de una serie de deportes extremos que antes no participaban casi, ha ido aumentando también. Bueno, la clasificación de las fracturas, vamos a ver varias clasificaciones de las fracturas. Entre ellas, igual en los niños hay fracturas abiertas y cerradas, con muchísima menor frecuencia que en los adultos, ¿no? Las fracturas abiertas. La gran mayoría de las fracturas en los niños son fracturas cerradas. En cuanto al tipo de trauma, las fracturas en niños pueden ser directas o indirectas. Normalmente las fracturas más frecuentes en los niños son las fracturas indirectas, ¿no? Normalmente las fracturas, por ejemplo, de clavícula es por un trauma indirecto en el hombro, la fractura supracondilia, que es tan común, y la fractura de antebrazo por un trauma en hiperextensión del brazo apoyando la mano. Las fracturas por torsión son fracturas que se dan más en adolescentes y en adultos, porque se necesita un mecanismo de tracción
y un volumen muscular más fuerte para poder arrancar el hueso con un giro. Las fracturas por tracción también se da en niños ya adolescentes entre 12 y 16 años. Y el deporte de pronto más frecuente, ahora veremos un caso, es las fracturas de la espina tibial, es el fútbol, perdón. Y las fracturas más frecuentes son en la espina tibial en la rodilla y en la espina ilíaca anterosuperior, por tracción al patear pues el balón de fútbol, con abulsión del cuádriceps. Las fracturas por aplastamiento son fracturas menos frecuentes y normalmente son en politraumas o catástrofes, ¿no? También tenemos fracturas patológicas, dentro de las cuales las fracturas de húmero proximal y tibia proximal, en la patología más frecuente, que son los tumores benignos, óseos simples o neurismáticos. Las fracturas traumáticas son las más frecuentes. Y las fracturas por estrés, que son microfracturas que se dan más que todo en la pierna, se da también en una edad más avanzada, tipo adolescente. Se ven deportistas de alto impacto o trotadores, sean microfracturas normalmente asociadas como una periostitis en la tibia, es la fractura más frecuente. En cuanto al sitio de las fracturas, el sitio más frecuente son las fracturas diaficiarias y en casi 2/3 partes en los niños. La otra tercera parte la componen las fracturas metaficiarias y epificiarias. Hay fracturas características de los niños y aquí tenemos una que es la fractura de toros. Esta es una fractura indirecta, metaficiaria, también llamada en caña de bambú. Esta fractura es una fractura estable, que cualquiera de ustedes ya sabe hacer inmovilización, la puede manejar cuando esté en su año rural o esté en su tiempo de práctica. Es una fractura estable en la cual simplemente ha habido una compresión de la metáfisis. No trae consecuencias para el crecimiento, ¿no? Esta fractura centallo verde o el leño verde, esta es tal vez la fractura más característica. Y la fractura antebrazo, entre otras, la fractura más frecuente en niños. Es una fractura de manejo conservador normalmente, a pesar de su deformidad, con buen pronóstico, sin necesidad de operar. Y quiero que miren en detalle aquí esta parte de la cortical. Es leño verde porque se astilla, pero alcanza a ver una apertura de la cortical, no un desprendimiento, pero es una apertura de la cortical. Hay otro tipo de fracturas que es la deformidad plástica, por las características que hablábamos ahora del hueso, que es tan elástico. Vamos a ver este caso. Si ustedes miran bien la clavícula izquierda, en esta zona hay una deformidad plástica, comparándola con la derecha. Ya es una fractura estable, pero hay una fractura. Tomamos la radiografía, no se ve muy bien la imagen porque normalmente no hay mucha deformidad, simplemente un elongamiento o una distensión. Pero siempre hay que acostumbrarse a esto, a mirar en los niños simétricamente los miembros, las extremidades o los hombros, para poder pensar en una fractura. Aquí tenemos otra deformidad plástica. Miren que a diferencia de la anterior, de la fractura en leño verde, aquí hay continuidad de la cortical, simplemente una elongación. El periósteo de los niños es muy grueso. Cuando uno está operando puede encontrar un periósteo de 1 o 2 milímetros antes de llegar al hueso, y en adultos normalmente ya hay ausencia del periósteo. Esto hace parte de la resistencia para que fuera de la cantidad de colágeno, de la hidratación, las características que hablábamos ahora del hueso, hace que se formen este tipo de fracturas. Miren que es distinta a esta fractura que mostrábamos ahora, en la cual hay una irrupción de la cortical. Este no es un elongamiento, sino una fractura en leño verde. Ok, otra fractura característica de los niños es esta fractura por avulsión que avisábamos, pero es en niños ya en edad casi de adolescente, ¿no? Entre los 12 y 16 años. Hay que tener mucho cuidado para no dejarse confundir con estas radiografías, que normalmente puede pasar desapercibida
esta avulsioncita. Acá tenemos la espina tibial posterior muy bien demarcada, pero la anterior está más levantada, que si uno está descuidado normalmente puede pasar desapercibida. En la lateral confirmamos que hay un levantamiento de esa espina tibial, ¿ya? Si esto lo manejamos conservadoramente es una catástrofe para esa rodilla. Esta es una fractura que necesita un tratamiento quirúrgico. Aquí está una foto de la artroscopia de este caso. Aquí ven la avulsión, el lecho donde está la espina tibial. Hacia acá está el ligamento cruzado. No hay mucha luz allí, por eso no se alcanza a ver muy bien. La forma de tratamiento de esta fractura es cuando no están desplazadas, de este tipo de fracturas, con una inmovilización, un inmovilizador, un tubo de yeso, una extensión, puede funcionar perfectamente bien y se puede dar apoyo inmediato con muletas. Pero este tipo de fracturas se puede manejar de dos formas. Una es lógicamente con artroscopio, y se pasan tornillos canulados pequeños de 4 milímetros sin pasar este núcleo de crecimiento. Siempre hay que respetar el núcleo de crecimiento transversal, que técnicamente es muy difícil, o se puede hacer un abordaje a nivel medial y con una guía de ligamento cruzado se pasa una hilada, una sutura no absorbible, se envuelve el ligamento y se saca por el mismo lado y se anuda. Entre más central se hagan se atraviese un núcleo de crecimiento, entre más en el centro, menos probabilidades de deformidades angulares habrá por el crecimiento futuro. Por eso siempre que se pasan clavos o se atraviesa por necesidad, como veremos en un caso ahora, se atraviesa la metáfisis o el núcleo de crecimiento, debe ser con clavos lisos, no tornillos, y ojalá lo más central posible para hacer el menos daño posible a ese núcleo de crecimiento. La clasificación más usada para fracturas en niños es la clasificación de Salter y Harris. Vamos a repasarla y ahora veremos un caso de cada una. Okay. Entonces, la Salter y Harris 1 es el desprendimiento del epífisis, ¿ya? Que puede ser estable o inestable, puede estar desplazada o puede estar en la misma posición. Con este tipo de fracturas, sobre todo las que no están desplazadas, el diagnóstico, y lo van a ver en urgencias con mucha frecuencia, es clínico. Ustedes van a ver una fractura de radio distal, está el hematoma, hay dolor, hubo el trauma, pero ustedes toman la radiografía y van a encontrar exactamente igual el hueso. ¿Cómo diagnostico yo una fractura Salter 1? Al palpar la metáfisis, el núcleo de crecimiento, hay dolor. No hay dolor articular, pero sí en la metáfisis. Con el hematoma y la clínica del antecedente ya es suficiente, porque el radiólogo va a reportar siempre como normal estas radiografías. La Salter 2 es la más frecuente de todas las fracturas en niños, es el 50% de las fracturas. La Salter 1 es el 25% y el otro 25% lo componen estas otras tres. En la Salter 2 tenemos un compromiso del epífisis y de la metáfisis de crecimiento. Igualmente puede ser desplazado o no. Ahora veremos unos casos y es una fractura fácilmente manipulable, de manejo conservador casi siempre. El manejo se define después de hacer una reducción y ver la estabilidad. Si vemos que hay estabilidad, se puede manejar conservadoramente sin fijar con clavos o con placas o lo que sea necesario. La Salter 3 es una fractura del epífisis, es una fractura articular. Las fracturas articulares tienen mal pronóstico todo. A medida que vamos avanzando hacia las 5 vamos viendo que el pronóstico va empeorando. Esta diastasis de los fragmentos distales, si tiene más de 2 milímetros ya hay una artrosis asegurada, 100% hay fractura, pero todas las fracturas intraarticulares, tanto en niños como en adultos, en un 30% van a generar o van a degenerar en artrosis. Entonces uno tiene que tratar de hacer una reducción muy anatómica para este tipo de fracturas articulares. La Salter 4 es una fractura de la epífisis y el trazo atraviesa hasta la metáfisis. El manejo es parecido a la Salter 3 y siempre que haya desplazamiento hay que lograr una reducción anatómica. En la Salter 5 es un aplastamiento, es un trauma directo
es una impactación de la epífisis sobre la metáfisis, fuerzas encontradas que acaban con este núcleo de crecimiento. ¿Ya? Después de reducir esta fractura, por más anatómica que quede, siempre que haya cualquier tipo de fractura en el núcleo de crecimiento, hay que advertirle a los padres que con el tiempo puede haber una deformidad en cualquiera de las tres esferas, ya sea dorsal o volar o lateral, o un acortamiento de la extremidad también. Sobre todo este tipo de fractura del 5, con el aplastamiento de prácticamente todo el núcleo de crecimiento, es el que más fracturas por acortamiento produce, pues como a futuro. Ok, aquí tenemos unos ejemplos de una fractura. Esta es una fractura Salter, perdón. Esta es una fractura Salter 1, un cóndilo, fractura de cóndilo femoral. Está desplazada, es una fractura de fácil manejo, la cual se hace una reducción cerrada, y con un intensificador de imágenes uno trata de pasar los clavos lisos para fijar, y una inmovilización con yeso. Aquí no podemos colocar ningún otro tipo de artefacto porque está exactamente en el núcleo de crecimiento. Al tratar de unir este epífisis con la metáfisis, vamos a producir un bloqueo del crecimiento, vamos a hacer una epifisiodesis prácticamente. Esta es una desplazada. Okay. Ahora quiero que miren aquí, y parte del mensaje que les quiero dar, sobre todo a los estudiantes, es esto. Porque no dejen, aquí no quiero que miren la escoliosis que tiene el paciente, sino que miren los codos del paciente, miren la diferencia del edema que hay en este codo, ya el aumento del volumen, a diferencia de este con el antecedente de trauma. Siempre comparen los hombros, las manos, los pies, y si hay duda de la radiografía, pidan una contralateral. Entonces, aquí tenemos sospecha de un trauma, posiblemente una fractura. Tomamos la radiografía. No sé si alcanzan a ver la fractura ustedes allí. No se ve, ¿no? No se ve. Pero hay un dato aquí muy importante que quiero que aprendan a mirar, sobre todo en las radiografías laterales. Esto que está señalando aquí, este lapicero de un hematoma grande. ¿Ya? Acá tenemos la piel, grasa, músculo, pero aquí hay otra vez una zona gris, ¿no? Un hematoma grande que no sé si alcanzan a verlo desde atrás, cubre toda esta zona. ¿Están viendo? Entonces esto nos está indicando que esta es una fractura Salter 1, de las que hablábamos ahora. Es una fractura no desplazada, pero es una fractura que debe llevar su manejo. La fractura Salter 2, Salter y Harris 2, son las que comprometen la epífisis y parte de la metáfisis, ¿no? Estas fracturas casi siempre se tratan conservadoramente y son de buen pronóstico. Es fácil la reducción, lograr la reducción, y hay que ver siempre la estabilidad antes de colocar una inmovilización para ver si necesita alguna ayuda o alguna fijación percutánea, ¿no? La Salter y Harris 3 es una fractura epifisiaria que hablábamos ahora. Hay un compromiso articular importante. Estas fracturas, ¿qué es lo que tiene que tratar de manejar uno después de lograr una reducción en caso de que esté desplazada, que el núcleo de crecimiento esté parejo, que la superficie articular comprometida sea simétrica, pero además que esta diastasis no sea mayor de 2 milímetros? Por el comportamiento de los niños, muchas veces es necesario hacer una fijación percutánea con un tornillo de esponjosa, un tornillo canulado, a través de la misma epífisis. No podemos tocar para nada el núcleo de crecimiento porque producimos una fusión. Limitar el apoyo de 6 a 8 semanas, y en 3 semanas se puede hacer una movilidad pasiva y activa sin apoyo, tranquilamente. Esta es una fractura Salter y Harris 4, en la cual tenemos fractura de la metáfisis que compromete hasta la epífisis, un caso parecido al anterior. Esta fractura percutáneamente, con un intensificador de imágenes, podemos fijar 2 tornillos horizontales, pasando el foco de fractura para que haga compresión, y si queremos fijar distalmente porque tenemos duda
de la apertura aquí a la epífisis se pasa igual con un tornillo canulado, siempre respetando el núcleo de crecimiento, siempre a nivel de la epífisis. Se limita el apoyo, pero se puede hacer movilización inmediata después de la cirugía. Esta es la fractura Salter y Harvey 5, que es la fractura de peor pronóstico. Aquí hay una impacción tanto de la epífisis con la metáfisis, están fusionadas, está arrugado esto prácticamente. Esta es la fractura de peor pronóstico y la que más trastornos de crecimiento trae. Normalmente en cirugía se desimpacta manualmente, pero todas las fracturas tienden a guardar como una memoria del trauma como fue realizada. Entonces, si yo hago una reducción de esta fractura y coloco un yeso, uno va a ver en una semana casi que está igual otra vez. Entonces esta fractura, después de hacer la reducción, como una impacción, una pérdida de altura, hay que hacer una fijación percutánea, también con clavos para estabilizar esta fractura. Bueno, muy bien. Voy a mostrar unos casos y luego ya pueden hacer las preguntas para responder las dudas que tengan. Esta es una fractura de radio metafisiaria, de radio distal con cúbito íntegro. Esta fractura siempre es quirúrgica, es casi imposible hacer una reducción con anestesia local, entonces no vamos a traumatizar. Y si la queremos hacer, hay que hacer prácticamente otra fractura a este mismo nivel para poder conseguir una reducción. Pero si operamos, simplemente apalancamos aquí y podemos hacer este tipo de cosas. Esto es lo que quiero la otra idea que quiero que se lleven, porque cuando uno ve un libro de osteosíntesis en niños, siempre va a encontrar clavos. Entonces hoy en día hay diversos tipos de material. Esta es una placa de titanio 1.5 milímetros. Siempre y cuando estamos respetando el núcleo de crecimiento, que en la parte distal podemos utilizar este tipo de placas. Da una estabilidad muy buena y no necesita ningún tipo de inmovilización. En un postoperatorio el niño puede irse para la casa sin ningún tipo de férula ni de eso. Esta es la fractura que veíamos ahora, que es la fractura pues, más frecuente que vemos en todos los servicios. Es una fractura que se maneja conservadoramente, que normalmente de muy buen pronóstico, ni se ve la reducción, el foco era a este nivel. Okay. Esto es lo que quiero que aprendan a mirar. Este es otro casito parecido al del niño que vimos ahora. Miren el edema del codo. Siempre comparar o siempre pedir una radiografía comparativa si es necesario. Mucho más enmatizado este codo que el otro, ¿cierto? Lo que pedimos la radiografía y que encontramos aquí en la AP, no vemos nada, ¿cierto? Pero en la lateral vamos a encontrar lo mismo que vimos ahora. No se ve un foco de fractura, pero se ve una sombra alrededor del foco, que esto nos está indicando que hay un hematoma fracturario a este nivel. Entonces debe manejarse como una fractura. Adicionalmente, este fue un trauma directo sobre el codo, con el codo en flexión, hizo una fisura aquí por compresión del olecano, ¿no? Pero esta fractura supracondile es un Salter 1. ¿Ya? ¿Alcanzan a ver la sombra y el hematoma? Eso hay que buscarlo siempre en la lateral, ¿no? Okay. Otro caso, siempre comparen las extremidades, ¿no? Entonces aquí tenemos una muñeca delgada, aquí una muñeca hematizada, con más prominencia del estiloides cubital, pero no es que esté más prominente, sino que si miramos bien es una deformidad volar de la parte distal del radio, ¿ya?
tomamos la radiografía y esto es lo que encontramos, una fractura metafisiaria con un desvío volar. Entonces siempre comparar y siempre que haya sospecha, no teman pedir radiografía, ¿no? Esta es la deformidad que siempre nos consulta. Aquí en número se confunde mucho los estudiantes y los médicos de urgencias con este tipo de fracturas, porque el número, cuando se toma la AP, aquí solamente se ve un núcleo de crecimiento. Cuando yo tomo una radiografía AP y veo el núcleo de crecimiento y está paralelo con el otro, veo como se ve aquí una sola línea. Pero si la incidencia de la toma es un poco más alta o más baja, voy a ver dos líneas. Entonces, la primera creen que es el núcleo de crecimiento y la posterior van a pensar que es una fractura. Para que siempre piensen en esto en el húmero, aunque esta sí es una fractura, ¿no? Metafisiaria, no es una fractura articular, una fractura metafisiaria. Este es el manejo de la fractura. Aquí tenemos otra fractura del radio distal, desplazada, no es un salte, pero sí una fractura metafisiaria. Y esto es lo que quiero que piensen cuando estén operando niños. No todo tiene que ser clavos y yeso en los niños, ¿no? Siempre y cuando estemos respetando el núcleo de crecimiento. No pasa nada, el pacientico se va para la casa movilizando su mano y su muñeca, y la recuperación funcional es mucho más ágil que si colocamos unos clavos y un yeso que cae siempre se infectan. Ok, este fue el primer caso. Bueno, muy bien. Eso es todo. Vamos a responder ahora sus dudas o sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Por cuánto tiempo se deja? ¿Perdón? ¿Por cuánto tiempo se deja? ¿La placa? Bueno, es una pregunta importante porque hay ortopedistas que les encanta retirar el material de osteosíntesis. Cuando yo hago una osteosíntesis, sea en niño o en adulto, para poder llegar hasta el hueso, tengo que hacer una vía de acceso muy anatómica, tengo que respetar. Es tan importante respetar los tejidos blandos como conseguir una buena reducción. Entonces, tengo que llevar a través de tendones, de nervios, de músculo, de periósteo hasta llegar al hueso. Si yo tengo una placa en un lugar que no moleste, como estas placas de bajo perfil que vieron allí muy delgaditas, en adultos también es de bajo perfil, y hoy en día hay diseño de material de osteosíntesis para prácticamente todos los huesos. Hay para húmero distal, de cara medial, lateral, posterior, hay para tibia proximal, anterior, posterior, lateral. Entonces, cuando uno utiliza el material adecuado y por la vía de acceso adecuada, difícilmente es necesario volver a retirar un material. Entonces, siempre y cuando retiro yo un material, cuando hay una infección o un rechazo, que ese cuento de rechazo es cuando encuentra uno todos los cultivos negativos, o cuando está en zonas muy expuestas, como el olecranon, por ejemplo, yo no coloco, en olecranon se utiliza una cosa que llamo 20, son unos clavos cruzados con un alambre, pero siempre terminan exponiéndose. Yo coloco mini placas de 2.3 milímetros y puedes apoyar y mover el codo igualmente al otro día y no molesta. Pero en clavículas, en personas delgadas, en mujeres, sobre todo cuando hay necesidad de hacer una osteosíntesis que queda un poquito prominente o molesta, sería la única indicación. Pero no es bueno llevar al paciente a otra cirugía, a hacer otro trauma, a la misma vía de acceso, para retirar una placa que de pronto no esté molestando.